Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos y algunas de las cosas que hemos aprendido en la escuela, nuestro trabajo y vida diaria. Enfocados a temas ambientales con un toque gracioso, pretendemos informar acerca de las noticias y temas ambientales del momento a nivel local, nacional e internacional, aportando nuestro conocimiento acerca de estos temas para llegar más allá de la noticia y decir desde nuestro punto de vista y de la manera más objetiva y crítica qué es lo que creemos, qué es lo que opinamos, qué creemos que está causando este problema y tal vez cómo podríamos solucionar. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental y esperemos que les guste. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Pues muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Feliz Día del Gato, a falta de alguna otra efeméride ambiental. Esta noche tenemos a un invitado, él es ingeniero industrial, espero no equivocarme, si no ahorita me va a corregir. Les presento a Omar Alexander. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es correcto, Mario. Soy ingeniero industrial. Tú, bueno, eres docente de la Universidad Veracruz. Sí, efectivamente. Soy ingeniero industrial. Imparto clases en la Universidad Veracruzana Campus Poza Rica Tuxpan en la Facultad de Electrónica. También soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Perfecto, nos vas a ayudar mucho con este tema. Mi nombre es Mario Garduño, como ustedes ya saben, y también está Gonzalo con nosotros, que nos va a presentar el tema del día de Hola, hoy. buenas noches, ¿cómo están todos? Pues sí, el tema de hoy, necesitamos a un ingeniero en esto, ya que sabemos un poco del tema, pero no lo cubrimos a priori a la perfección. Y bueno, se hizo una encuesta en Instagram, una encuesta desde mi cuenta personal, sobre qué tema les gustaría que cubriéramos hoy. Era entre el río Santiago y los autos eléctricos. Al parecer, más de la mitad quiso saber qué onda con los autos eléctricos y pues es el tema de hoy. Pero, bueno, por eso invitamos a Alexander, porque pues no tenemos esa información, bueno, esa opiniones, pero acá Alex, específicas y técnicas a fondo, o ha estado como trabajando en ello. Y pues bueno, a ver, Omar, platícanos, ¿qué son los autos eléctricos? Yo podría decir que un auto eléctrico es pues un carro que su fuente de producción es la electricidad y que no utiliza ningún otro tipo de combustible contaminante para moverse, debido a que su motor obviamente es eléctrico. Es decir, sería como un carrito de control remoto al que le pones unas pilas y funciona, ¿no? Sí, así es correcto. Es un vehículo que es propulsado por un motor eléctrico y, pues sí, como mencionas, no emite contaminantes, ¿no? Es importante que hagamos una pequeña diferenciación entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico. Entonces, realmente la mayoría de los motores de combustión interna que utilizamos en cuestión, o bueno, en la industria automotriz, pues son de gasolina. Sabemos que existe también la opción de los vehículos diésel, pero pues predomina esta parte de los vehículos a gasolina. Eh, La mayoría de estos motores que utilizan los vehículos son motores de 4 tiempos y me dirán que es un motor de 4 tiempos, ¿no? Pues es un motor eh, que se divide en 4 fases, que es la admisión, la compresión, la explosión y el escape de estos gases que se producen dentro del cilindro. Entonces, podemos decir así rápidamente que en el proceso de generar energía, el movimiento para estos vehículos en combustión interna, pues tenemos una recámara que es un pistón en el cual se produce la combustión de la gasolina y cuando se produce esta explosión, pues esa energía se utiliza para mover ciertos componentes mecánicos que le dan fuerza al vehículo, ¿no? Para propulsar. En cuestión de un vehículo eléctrico, pues simplemente tenemos una bobina, un devanado, al cual se le aplica una corriente eléctrica y esta corriente hace que gire el motor.
y pues esto propulsa el vehículo, ¿no? Evidentemente, como es una corriente eléctrica que proviene de unas baterías, pues no tenemos esta parte de emisión de gases, ¿no? Esa sería Claro, la diferencia principal entre ambos vehículos, ¿no? Y como dato curioso, sí me gustaría hacer una pequeña relación entre uno y otro. claro, a ver Un cuál. motor de gasolina en promedio tiene una eficiencia del 25 al 30% en cuestión termodinámica. Es decir, que de toda la energía que se está produciendo a la hora de la explosión dentro del cilindro, solamente aprovechamos un 25 o 30% de esa energía y la convertimos en movimiento para nuestro vehículo. De la energía que se genera por las explosiones dentro de los Así cilindros. es correcto. Entonces, de ese 100%, solamente una tercera parte de esa energía se aprovecha en un motor a gasolina. Pero en su contraparte, el motor eléctrico, las eficiencias están por arriba del 75 y alcanzan en algunos casos hasta el 90%. Entonces, esto para mí sí marca una diferencia significativa, porque bueno, ¿sabes qué? El vehículo a gasolina solamente aprovecha una tercera parte de la energía y en un eléctrico podemos alcanzar una eficiencia hasta el 90%. O sea, la energía que se desperdicia en un motor eléctrico es poca comparada contra el de combustión interna, ¿no? Entonces, Claro, es un mejor aprovechamiento de, pues, de la energía que está utilizando para sí, moverse. es correcto, ¿no? Y evidentemente esto, pues sí, impacta en la parte de emisión de gases, ¿no? Porque si uno te da una eficiencia del 90% y otro te da una eficiencia del 30%, evidentemente para hacer un recorrido en ambos vehículos, pues la mejor alternativa sería un eléctrico, ¿no? Que aprovecha mejor esa energía. Entonces, creo que son así como que las partes medulares de estos dos motores. Claro, en esa parte, digo, desde la cuestión, ¿cómo le podríamos decir? Técnica, evidentemente, si hay una diferencia muy grande entre cómo aprovecha la energía un vehículo y cómo aprovecha la energía el otro Así vehículo. es. Pero bueno, he estado viendo algunos reportes de bueno, digamos como la Agencia Ambiental Ujú. Europea, en la cual eh, ellos dicen, bueno, se hacen unos análisis de ciclo de vida para si tú estás identificado o sabes a qué me refiero, pero para los que nos estén escuchando que no sepan a qué me estoy refiriendo, un análisis de ciclo de vida es realizar un análisis de tu celular, por decirlo de alguna manera, y se analiza qué tanto contamina fabricar ese celular, desde traer el tornillo más pequeño que utiliza hasta la pantalla que es la en la que te comunicas con el celular, ¿no? La que ocupas con el touch, y qué tanto contamina después de que lo dejas de utilizar y lo pones en la basura o se va a reciclar o lo guardas en tu cajón o lo que hagas con él. Ellos en estos reportes indican para 2000, en el reporte anterior, que fue como de 2014, se establecía que un auto eléctrico era más contaminante fabricarlo a comparación de un auto a gasolina. El tema, la batería, que es bastante contaminante hasta la fecha. En el último reporte que ellos tienen, que es de 2018, se establece que un auto eléctrico es un 30% menos contaminante que un auto a combustión. Hasta ahí todo va perfecto, Así ¿no? es. Es más ecológico el carro, pero también se especifica que estos datos son únicamente para la Unión Europea y obviamente en cargadores de la Unión Europea, en donde sabemos que muchos de los países pues están invirtiendo o ya han invertido demasiado dinero en la cuestión de energías renovables, energía eólica, energía solar, energía hidráulica, y evidentemente pues la huella de carbono que dejan o la contaminación que emiten al aire es menos en todos los procesos que tienen.
Pero ¿qué pasa cuando este panorama cambia y se trae un carro eléctrico y se recarga en estaciones de carga en donde el, la fuente de donde provienen todas las energías no son 100% renovables? Ellos mismos dicen que ese carro pues podría contaminar incluso más con autocombustión. Y ahí es donde pues también está un poco del meollo del asunto. Sí, mira, te platico una experiencia, algo que me pasaba. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar en una petrolera muy importante aquí, para no decir nombres. ¿Nombres? Sí, y trabajábamos precisamente en la parte de extracción de petróleo, ¿no? En la perforación de pozos. Y bueno, evidentemente los equipos que teníamos aquí en la ciudad de Poza Rica en su momento, que es la capital petrolera de Veracruz, pues ya eran un poco obsoletos y se empezaron a modernizar los equipos de perforación. Y para no comprar equipos nuevos, pues lo que se fue haciendo fue adaptar lo que ya se tenía con nuevas tecnologías, porque Ujú. pues la estructura metálica, metalmecánica era muy similar, ¿no? Y algo que me causaba ruido es que mencionaban esta parte de cambiar los motores de combustión interna por motores eléctricos en algunos equipos, ¿no? O utilizar los motores eléctricos de manera general, ¿no? Desde un punto de vista de ingeniería, ahora sí, de la parte electrónica, tienes mucho más control en un motor eléctrico porque puedes variar los controles a través de un control computarizado o automatizado. Claro, Entonces, eso sí, evidentemente daba muchas ventajas sobre estas tecnologías, ¿no? Pero lo que me causaba mucho ruido es que, bueno, ok, teníamos el motor eléctrico montado en el equipo, y detrás del equipo teníamos una planta de luz que tenía un motor diésel de 1000 caballos de fuerza, que era la que le daba ajá, la energía a todo el equipo, ¿no? Entonces, pues ya ahí no se veía realmente esa disminución en la emisión de gases, ¿no? Porque, bueno, ok, sí cambiaste algunos componentes, pero de igual manera requieres de una fuente de combustible fósil para alimentar todos esos equipos, ¿no? Entonces ya entrábamos ahí como que en un debate de que, bueno, ¿cuál fue realmente la diferencia? Si, aunque cambiaste tus motores, todavía requieres de combustibles fósiles para poder alimentarlos. Y es algo que se me hace bien interesante con lo que tú comentas, porque sí, evidentemente, aunque el motor eléctrico es muchísimo más eficiente que uno de combustión interna, si aquí en el país esa energía con la que cargamos las baterías de nuestros vehículos no proviene de fuentes alternas o proviene de combustibles fósiles, pues, ¿cuál es la mejora realmente, no? Y si aunado a esto, con el dato que nos mencionas de que es más contaminante producir un vehículo eléctrico, y no por el motor, sino meramente por la parte de las baterías, me imagino que por el litio y el cobalto, es lo que mencionas, es correcto. este, pues sí, realmente en esa parte no, no es claro si realmente es mejor para el medio ambiente, al menos aquí en México, mientras no tengamos fuentes de energía alterna que puedan cargar esas baterías. Y lo comento porque aquí en la ciudad es petrolera, entonces, pues, aunque también se han buscado energías alternas, bueno, en la parte de la industria petrolera, tratábamos de utilizar celdas solares, al menos para reducir la emisión de contaminantes en los pozos, por lo menos para alimentar computadoras y cuestiones electrónicas que demandan menor potencia que un motor o cuestiones así, pues sí tratábamos de utilizar celdas solares, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, utilizábamos esa energía para extraer petróleo y muchas veces en ese proceso teníamos que derivar una línea al quemador y estábamos quemando pues gas, ¿no? Y otra vez volvemos a esa parte, ¿no? O sea, ¿realmente ayuda o no ayuda el uso de estas energías? Entonces, me llamó mucho la atención esto que nos comentaste de la Unión Europea. ¿Tú crees que realmente sea un beneficio aquí en México el utilizar los vehículos eléctricos
si no estamos seguros de dónde proviene la energía con la que estamos cargando las baterías? Pues mira, Omar, es muy interesante la pregunta que tú me haces, ¿no? ¿Un vehículo eléctrico funcionaría realmente en México o no? Debido a que no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene la energía en nuestro país. Aquí valdría la pena mencionar que a través de INEGI se puede saber cuánta energía de fuentes renovables se generan en México. En México, lamentablemente, el 63% de la energía que se genera en México proviene de fuentes no renovables, es decir, de combustibles contaminantes como lo es el petróleo, el gas y el diésel y también el carbón. La energía renovable, si tomamos en cuenta las cuestiones de las hidroeléctricas, pues las hidroeléctricas sería como la fuente de energía renovables que más tiene el país, que es el 30.4%. En cuestiones de geotérmica, pues únicamente es el 2.6% y la eólica el 0.2%. Entonces, yo creo que, que en México podría quedar como muy igual, ¿no? O sea, daría lo mismo si te compras un coche eléctrico o si te compras un coche de combustión, en el sentido de que van a contaminar exactamente si lo analizamos desde un ciclo de vida. Por lo cual es importante que en México, justamente en México, se sigan haciendo inversiones a largo plazo para poder sustituir las energías tradicionales por energías renovables. Según Forbes, México está destinando en el momento, o más bien el año pasado, se comenzó a hablar que se iban a destinar 23.000 millones de dólares para energías renovables. Esto lo coloca a México como el país número 15 en inversión en energías renovables. El problema El problema es que aún no hay planes de qué se va a hacer con ese dinero, ni en qué tipo de energías renovables se van a utilizar. Entonces mi respuesta corta sería sí, sería un sí, sí, pero debe estar acompañado de la presión por cambiar a otros modos de energía en el país. ¿O tú qué opinas, Gonzalo? Híjole, pues son muchos datos duros los que ha dado Alex. Los datos que tú también das sobre de dónde proviene esa energía con la que vamos a recargar estos autos eléctricos es interesante. Es pues esta transición que no termina de concretarse de dejar los combustibles fósiles para dar energía, ¿verdad? Los podemos usar para otras cosas, pero para otorgarnos energía, pues ahí seguimos dependiendo mucho de esto. Y pues yo pensaría que pues sí, son muchas cosas, analizar el ciclo de vida, el, de dónde proviene esta energía, pero yo pensaría que México pues tiene muchas oportunidades en esta área. Es un área que está creciendo, que se le está invirtiendo mucho en países desarrollados. Y yo pienso que sería una buena opción el hecho de que, pues bueno, ahorita no son tan asequibles, también hay que decirlo eso, por la parte económica, los autos eléctricos, pero pues tienen como su venta. Ya no pagas lo que es la verificación, no tienes esos problemas, es dónde lo recargo, este, estas cosas que son como los celulares, el Rapid Charge, que, que también pues se necesitaría, ¿no? O sea, no vas a ir a medio viaje y te vas a esperar tus 8 Claro, horas en lo que carga la batería completa, ¿no? Entonces, sí, pues creo que son cosas, pero yo sí le apostaría un poquito. Igual y no hacer un cambio de la noche a la mañana, sino irlos involucrando poco a poco, no sé, primero no sé, en el gobierno, en los autos de gobierno, después en las dependencias, después en ciertas iniciativas privadas y pues ya hasta el último, el particular, ¿no? O sea, siguiendo la pirámide de la movilidad,
que el peatón siga siendo por así decirlo, la punta, y pues el auto particular, pues ya sería la base, o es al revés, Claro. no recuerdo bien cómo va esa pirámide. Sí, 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 el peatón siempre es primero. Pero aquí, qué bueno, de acuerdo a lo que tú dices, y ahorita, pues aprovechando el comercial, eh, evidentemente, en México independientemente, y bueno, en el resto del mundo prácticamente, exceptuando a China, Europa, Estados Unidos, eh, y Japón, podríamos meterlo ahí también. eh, Sin tener en cuenta de dónde proviene la energía, pues la cantidad de cargadores a nivel mundial, pues China es donde tiene la mayor cantidad de cargadores, ¿no? Sobre todo supercargadores. Estábamos hablando de que tiene arriba de 290,000, sí, 290,000 cargadores en su territorio. Europa tiene, pues por ahí le va pegando como al 140,000. Estados Unidos tiene más de 50,000. Japón, únicamente Japón, tengamos en cuenta que Japón pues, es una isla, no es un país tan grande, pues tiene más de 30,000 supercargadores. Pero comparado con el resto del mundo, incluido México, fuera de estos países, en el resto del mundo únicamente hay 50,000 cargadores. O sea, nada. Nada, nada, nada. Y eso pues sí podría ser una limitante en países como México también para adquirir un vehículo de estas características. Y respecto a lo que hablaba sobre movilidad, sí hay que tener bien claro, ¿no? Y no lo digo yo, porque yo no soy un experto en movilidad, sé algo, pero pues las personas que se dedican de lleno a esto tienen muy en claro, ¿no? Que es importante cambiar la forma en cómo nos movemos, pero que es más importante dejar los modelos centrados en el coche privado. Es decir, debemos de pasar a sistemas que se centren en el transporte público y en la bicicleta, pues teniendo en cuenta que los transportes más ecológicos a nivel mundial pues son los peatones. Después le siguen las bicicletas, después los transportes colectivos, autobuses, metros, trenes, eh, los transportes de bienes y servicios, el auto compartido y al final, más bien, y al final se quedan los vehículos privados y el avión, que es como lo más contaminante en el mundo. Así es, Y tú, pero Omar, Fíjate bueno, que se nos quedó muy callado, se nos perdió. Este, ¿Tú cómo ves? ¿Crees que sí haya posibilidad de que los autos eléctricos ingresen a México, de que las formas en las que se producen los combustibles puedan cambiar y evidentemente que los precios de los autos eléctricos también bajen? ¿O crees que esto no va a suceder? Eh, sí, mira, evidentemente es mucho más barato en este momento producir un vehículo de combustión interna porque se tienen las líneas de producción, ¿no? No tengo el dato exacto, pero hace tiempo leía sobre las líneas y vaya, ya arman vehículos en instantes muy breves. O sea, en un día te pueden armar muchísimos vehículos, ¿no? Eso es lo que realmente abarata los costos pues es lo que los hace más económicos, ¿no? Un vehículo eléctrico ahorita pues es algo más especializado, ¿no? No todas las fábricas eh, están configuradas para producir los vehículos eléctricos en masa, cosa que sí pasa en los de combustión interna, ¿no? Y por eso son más baratos. Claro. Más horas te lleve producirlo, pues más caro será, ¿no? Eh, Ujú. así es. Ahora, en las energías, aquí en Veracruz tenemos una nucleoeléctrica, la planta de Laguna Verde. Y aquí a lo mejor entramos un Claro. poquito en el debate. Para mí, una de las mejores energías es la energía nuclear, ¿no? Porque no tiene emisiones. En este caso, lo que se hace acá en Laguna Verde, pues
Y algo que quiero mencionar, ¿no? Mucha gente piensa que la energía nuclear se produce, o bueno, tomamos directamente la energía de ese proceso de la fisión, ¿no? Y no es así. Lo único que hacemos es calentar agua, esa agua hierve, pasa por, digamos, un pequeño generador, una turbina, el vapor entra tan rápido a esa turbina y eso es lo que realmente produce la electricidad, como un generador eléctrico, pero que funciona a través de este vapor, ¿no? Yo pienso que la energía sí es Claro, eficiente, o sea, podemos generar mucha energía a través de este proceso, cosa que no pasa, por ejemplo, en las celdas solares, ¿no? En la energía solar. A través de los sistemas fotovoltaicos, pues sí obtengo energía, pero tan solo tratamos de echar a andar un clima con celdas solares, tienes que llenar el techo de toda tu casa de puras celdas solares y quizás ni siquiera puedas arrancar el clima, ¿no? Porque no producen tanta energía, ¿no? Algo que me pareció muy interesante sobre lo que menciona ahorita los vehículos y que realmente no sé si sea una ventaja o desventaja, Gonzalo mencionó que están entrando en esta parte del quick charge, ¿no? De la carga rápida, pero tendríamos que validar el claro. dato, fíjate, sería interesante revisar. Tengo entendido que en las baterías de litio, al menos de los smartphones y de otros equipos, cuando se incorpora este sistema de carga rápida, esto hace que las baterías se degraden muchísimo más rápido. Entonces, no sé si, Sí. perdón, Mm, ujú, sí, te sí, escucho. no sé si realmente esto pueda Te ser escucho, te escucho. una ventaja para el consumidor, evidentemente sí, ¿no? Porque en cuestión de movilidad, pues como decía Gonzalo, esperar 8 horas para que se cargue el vehículo, pues sí está cañón, ¿no? Si tienes una prisa o algo así y tienes un vehículo eléctrico, pues no puedes contar con él si no tienes un sistema que te permite cargarlo de manera rápida y eficiente. Pero mencionábamos también al inicio del podcast que el principal contaminante de estos vehículos son las baterías de litio y cobalto. Y si implementamos sistemas de carga rápida, evidentemente, tendría que validar el dato porque no estoy seguro si en los vehículos es igual, pero en los smartphones y dispositivos portátiles que emplean baterías de litio sí lo es. Cuando tenemos un sistema de carga rápida, disminuimos considerablemente la vida útil de esa batería. Entonces, si aunado a que ya se produjo una vez esa batería, este nuevo sistema va a hacer que se agoten, que tenga menos cargas durante toda la vida útil de ese vehículo, tendríamos que reemplazar la batería y sería como que un punto importante para validar porque si se supone que es la parte más contaminante del vehículo y al introducir este sistema de carga rápido vamos a tener que comprar nuevas baterías, pues entonces en cuestión de la huella que deje el vehículo, ya no podría decir si es una buena opción, ¿no? Porque Así es. ya no tendría que validar exactamente ese dato si también se Sí, cumple para sí, los sí. vehículos eléctricos, pero me pareció muy importante lo que dijo Gonza y sí, voy a hacer un análisis de eso. Me pareció bastante interesante esto de la carga rápida. Si realmente es una ventaja o una desventaja. Aquí digo, yo nada más para puntualizar ahí unos datos. En 2017 se fabricaron, ay, más de 97 millones de Ujú. carros al día. Si mal no estoy leyendo. Pero bueno, ese dato salió de por aquí que se me cruzó. Y acerca de los cargadores rápidos, no soy experto, pero de repente me pongo a ver videos. Tengo entendido que con las cuestiones de las baterías, anteriormente sí se degradaban, pero las baterías nuevas de ion litio tienen un pequeño procesador que llega antes de la batería, que lo que hace es carga rápido la batería, pero cuando llega al 80% comienza a cargarla lo más lento posible para evitar precisamente esta degradación. Y es algo que sucede exactamente igual con las baterías de los carros eléctricos, porque evidentemente pues también es un tema que me llamó mucho la atención y más con esta compañía que tiene nombre de un científico famoso al cual Alba Edison le robó parte de su investigación. Eh, Estamos hablando de que la carga rápida
únicamente se cumple entre el 0 y el 80%. Pero para llegar del 0 al 80% en cualquier punto de carga rápido, necesitas al menos 20 minutos, entre 20 y 30 minutos. Son 20 minutos para llegar al 80%, me parece que son 30 minutos para llegar al 100%. Entonces, finalmente, pues bueno, o sea, son 30 minutos parados en la carretera, cuando en un vehículo, pues simplemente en menos de 5 minutos tienes tanque lleno y puedes continuar tu recorrido. Y ya lo decía también Bill Gates, apenas hace unos 2 días o 3 días apareció un video de mm, pues de un videoblogger famoso, el cual lo entrevista acerca de los autos eléctricos, y él muy orgulloso hablaba de que se había comprado su primer auto eléctrico, pero que evidentemente no fue de la misma compañía de este que lleva el nombre del científico, pero él hablaba que el principal problema que él veía en este auto era justamente el tiempo que se pierde en recargar la batería para poder seguir moviéndote a lo largo de una carretera, a pesar de las cuestiones de carga rápida. Pero pues esto nos lleva a otro tema, que es la batería. La batería pues evidentemente es contaminante por algunos compuestos que tiene. ¿O tú cómo ves, Sí, sí, es Gonzalo? interesante lo que dices del que alguna vez fue de las personas más ricas de este planeta. Este, pero sí, las baterías, como mencionan y se mencionaba al principio del programa, estas de litio y cobalto, sí tienen su desventaja al ser desechadas, porque, y bueno, más en casos de países en desarrollo que a veces no tenemos esas instalaciones o las facilidades para tratarlas o darles el seguimiento después de su vida útil y pues terminan en los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, también de dónde se obtienen estos materiales, por ejemplo, principalmente el cobalto y el níquel, pues son estos riesgos que involucran a la sociedad y al ambiente, ¿no? Tomando en cuenta otra vez esta triada de la sustentabilidad, porque las principales minas pues se encuentran en África Central, ¿no? Y de África, así es, En el Congo. pues África ya tiene pues ya su dedo en el renglón muy, muy puesto por diamantes, por otros metales preciosos, y ahora pues pues podría decirse el nuevo oro millennial, que es este corazón de las baterías, ya sea para autos eléctricos, para dispositivos móviles, pues ahora sí que para casi toda la tecnología, pues es que, como dices, está en el Congo, que también presenta un gran ecosistema a nivel global. Lamentablemente también hay explotación laboral y humana, eh, muchas veces para poder obtener esa fineza en este mineral, perdón, pues se necesitan las manos de niños, ¿no? Entonces, pues tenemos explotación infantil, eh, también, pues sí, o sea, horarios laborales que no se debería someter ninguna persona en este planeta, y pues bueno, eso es el antes para obtener la batería. Después tenemos la fabricación, no hay tanto, digamos que no habría tanto problema. eh, Alguna fábrica que posiblemente también no tenga las mejores facilidades para que pues, la batería sea accesible para el productor del carro eléctrico. Y bueno, después tenemos su desecho. Pero digamos que el lado bueno en las baterías es que también son ojo de investigación constante para pues mejorar su rendimiento. Eh, Se espera que las baterías en promedio de kilometraje pues apliquen su vida útil, ¿no? Ujú. De por sí un auto eléctrico, si no mal recuerdo, en kilometraje rinde más que uno de combustión interna, ¿cierto, Alex? Eh, pero en función de que de la energía que necesitas para moverlo.
exacto, O y para, o sea, sí, para, digamos, un auto de combustión interna 2006 te puede rendir hasta que unos 200.000 kilómetros. con, o Ah, sea, ya, con ya, un ya, ya tanque sé de qué lleno estamos la hablando. autonomía que tiene, ¿o cómo? No, 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 o sea, la vida útil del carro, por ejemplo, aquí ya, yo tengo un Platina 2008 De- y bueno, el tacómetro no sirve ya muy bien, pero supuestamente lleva unos 126.000 kilómetros marcados, supuestamente. Yo ya le he hecho que lleva como unos 100, ya pegándole a los 150. Pero pues ahí sigue el carrito, ¿no? Se sigue moviendo, todavía me pasa pues la verificación en uno y pues no hace ruidos raros, ¿no? O sea, de repente y pues ya llevarlo al mecánico. Pero digamos, Los- o sea, digamos, a mi carro mucha vida útil. También no sé, pues, por sus antiguos dueños, pero supuestamente un auto eléctrico te duplica o al menos le saca un poco más del rendimiento de kilometraje de la vida total del auto que a uno de combustión interna. Entonces sí, se busca que las baterías doblen esa capacidad ahora en unos 10 años o en unos 5 si le apuran, si le meten. hace poco tiempo también, como mencionaban, ahora sí que el dueño de esta compañía tan famosa de vehículos eléctricos ya estaba haciendo afirmaciones de que sus nuevos vehículos iban a tener una autonomía de más de medio millón de millas. Entonces, sí, ya estamos hablando de un vehículo que va a tener una muy buena vida útil. Pero habría que verlo realmente porque intervienen otras cuestiones como la obsolescencia programada y a veces el Ujú. mismo fabricante él mismo te limita la duración de tu vehículo, aunque mecánicamente pudiera seguir funcionando, vamos a suponer, ¿no? Dejan de producir quizás las refacciones y ¿qué hacen? Pues te obligan a comprar un vehículo nuevo, ¿no? O lo que pasa ahora en los celulares o en las iPads, Claro, en los iPhones, los que son ya pues más viejitos, ya no son compatibles con los nuevos sistemas operativos, ¿no? Que ahora son de 64 bits y todos los que son de 32, pues ya van quedando fuera. Y aunque sea funcional el dispositivo, pues ¿qué ujú. pasa? El mismo fabricante es el que te va a obligar a comprar uno nuevo, bueno, si tú lo decides así, porque tu dispositivo se va a volver inservible. Entonces, intervienen muchas cuestiones que no podría decir ahorita con exactitud cuál va a ser realmente la vida útil de estos vehículos, porque sobre todo estos vehículos eléctricos ya contemplan una parte electrónica un poquito más robusta y se actualizan. El vehículo aprende de ti, se actualiza y ¿qué nos garantiza en algún punto que tampoco vaya a haber una obsolescencia programada sobre estos vehículos, ¿no? Es difícil de decirlo con exactitud. Y con respecto a lo que mencionas del litio, yo creo que es algo que nos va a tocar vivir dentro de poco. Hace un par de días salió en El Economista, me parece, una nota que menciona que Sonora tiene uno de los yacimientos de litio más grande a nivel internacional. Inclusive creo que estaba por arriba de el Salar de Uyuni. Entonces, yo creo que vamos a tener también esa cuestión de las baterías aquí en México dentro de poco. Y va a estar bueno el análisis que tendremos que hacer para ver qué se va a hacer para mitigar todos estos agentes que contaminan. Entonces, yo creo que dentro de poco nos va a tocar vivir eso que mencionas, Gonza, aquí Ujú. en México. Uy, aquí nada más para comentar sobre esto. Hay un carro de esta compañía famosa de vehículos eléctricos, el modelo S, que fue como del primero que sacó a venta comercial, que ya cumplió 1 millón de kilómetros recorridos y aún le queda, pues, digamos, mucha vida. Es un modelo de 2014. Sí, es un modelo de 2014, si mal no recuerdo. Esto creo es imposible que un auto a combustión lo logre.
Yo tengo entendido que un motor bien cuidado de cualquier carro, sí, que no necesita una reparación mayor, es decir, casi casi cambio completo de motor, puede llegar hasta los 400,000 kilómetros, sin reparaciones mayores, porque a los 200,000 se les tiene que cambiar diferentes piezas, diferentes componentes, para que pueda seguir dándote otros 200,000 antes de hacer una reparación, pues, completamente mayor. Y otra cosa, aquí comentando acerca de las baterías, cabría mencionarse que pues los autos eléctricos, sobre todo los de esta compañía, hasta hace un año me parece, las baterías que ellos ocupaban eran las de magnesio, cobalto y níquel, Mm. o de níquel, cobalto, aluminio, que pues son materiales muy densos en la cuestión de almacenamiento de electricidad o de energía, y esto hace que den una excelente autonomía de estos carros, pero debido pues a los costos altos del cobalto, la forma en la que se extraen y la inestabilidad como en el suministro de níquel y cobalto, que lo hacen mucho más caro, pues al menos esta empresa famosa y la otra empresa famosa que va a sacar un carro eléctrico próximamente y es, pues digamos, Ah, ok. propietaria del emblemático Bochito, ya están hablando de cambiarse a baterías, digamos unas baterías de generación pasada, ¿no? De litio con ferrofosfato, las cuales pues han ido mejorando y se fabrican en China, y pues esto, y se supone que ya estarían dando como la misma autonomía que te estaban dando las baterías que se estaban ocupando tal vez hasta el momento en muchos carros eléctricos. Pues sí, es todo un tema, ¿no? Son muchos aspectos, es lo padre de estos temas que son como multi y transdisciplinarios. Tomemos en cuenta, como mencionábamos, pues no basta con solo cambiar la infraestructura del automóvil, tenemos que cambiar la infraestructura del transporte público, la misma infraestructura arquitectónica de las ciudades, que igual ese puede ser otro tema que podemos tratar, que son las ciudades inteligentes y edificios inteligentes también, ajá, en el que reducen sus huellas de carbono, ya sea con componentes LED, verificaciones, materiales de construcción, etcétera. Pero bueno, estos son otros temas. Por ejemplo, también donde se involucra esto de los autos eléctricos es en pues que ha ganado ya bastante familia, que es la Fórmula E, ¿no? Donde se cambia la velocidad y la pasión que tienen estas personas que les gusta correr carreras, pero ahora con autos eléctricos. Entonces, no sé si habían escuchado hablar de la Fórmula E. Sí he escuchado de ella, he tenido muchas ganas de ir, pero siempre se me van las fechas y los boletos son bastante económicos realmente. ¿Y tú, Omar, Sí, has he escuchado de la escuchado Fórmula también, la E? verdad no me daba la tarea de investigar, pero, ¿sabes? Algo que se me hace bastante interesante de esto es eh, que la mayoría de los vehículos eléctricos son bastante potentes y esto derivado también de la configuración que tiene, ¿no? No sé si por ahí vieron un video donde ponían una de las camionetas de este señor Elon Musk a competir contra una Ford y esta la arrastraba. Sí lo vi, pero después hubo mucha controversia, ¿no? Porque hablaban de que la camioneta de combustión interna que se ocupó, pues no era una camioneta equiparable en cuanto a fuerza Sí, Sí. ¿cómo se llama? sí, La Cybertruck, eh, y que lo invitaba, ¿no? A hacer una competencia más justa con una camioneta que tuviera como la misma fuerza y el mismo potencial de arranque que esta camioneta, para así que es. fuera Sí. una Esta parte es prueba bien real. interesante porque estos vehículos, por ahí, lástima que no pude hacer las gráficas, pero la ventaja que tenemos es que estos vehículos, bueno, los de combustión interna, tienen cierta, eh, ciertos caballos de fuerza, ¿no? Y estos caballos de fuerza no se tienen disponibles en el Ajá. momento en el que tú pisas el acelerador. Tenemos un tacómetro en los vehículos de combustión
interna. Entonces, tenemos que alcanzar ciertas revoluciones por minuto para alcanzar esta potencia. Ejemplo, ¿no? Un Spark tiene 81 caballos de fuerza, ¿no? Pero esos 81 caballos de fuerza no se tienen disponible en el momento que tú pisas el acelerador. Tienes que llegar a más de 3000 revoluciones para que realmente te desarrolle esa potencia en uno de combustión interna. Ahora, Claro. No, y además tienes que contemplar la altura a nivel del mar que y aquí la está. contraparte con el eléctrico, ¿no? Tú pisas el acelerador del vehículo eléctrico y como es una cuestión de corriente eléctrica fluyendo a través de un devanado, pues tienes toda la potencia disponible en un instante de tiempo más pequeño, ¿no? Y de hecho, todos los vehículos eléctricos tienen muchísimo más torque que un vehículo de gasolina. Por eso es exactamente. Sí, Y claro, ¿no? esa Y era es una torque parte instantáneo. importante que mencionaban cuando salió esta camioneta, que para una condición de trabajo quizás pudiera ser pues bastante buena, ¿no? Porque a final de cuentas todo ese torque te podría ayudar a mover cargas pesadas, ¿no? Entonces, es una parte interesante. Y sí, como mencionas, decían que la competencia no era justa. Quizás tendrían que haber comparado una camioneta eléctrica contra una camioneta eléctrica para que realmente hubiera tenido sentido la prueba. Porque en cuestión de un motor de combustión interna contra uno de gasolina, aunque la camioneta, digamos, sea de las mismas dimensiones físicas, pues obviamente siempre la eléctrica va a desarrollar más rápido ese torque y pues eso fue lo que hizo que arrastrara a la Ford, ¿no? Pero por una cuestión totalmente técnica, ¿no? Pero para Claro. fines de marketing marcó mucho la diferencia, ¿no? Pero es una parte bastante interesante estos motores. Yo pondría eso como una ventaja en estos motores y se me hace muy interesante. Me gustaría ver una competencia de la Fórmula E para ver realmente, o sea, y compararlo contra la Fórmula 1 o vehículos de combustión interna y ver realmente cuál alcanza la mayor velocidad y si despegan más rápido los vehículos, ¿no? Sería bastante interesante para mí hacer una comparación de estos, ¿no? No, sería increíble hacerla, pero bueno, no sé, yo creo que la respuesta la tenemos un poco más cerca de que llegar a una competencia a nivel profesional. Eh, Hay miles y miles de videos del modelo X de la compañía famosa en donde los ponen a competir contra Porsches, Lamborghinis, eh, cualquier carro de lujo y superdeportivo, los llamados hipercars, en donde los deja, o sea, y los deja por muchísimo, ni siquiera que le den batalla, ¿no? Y estamos hablando de una camioneta que podría ser la camioneta perfecta para ir a recoger a los niños a la escuela, que los deja, pues, Sí, mal. así es, es la parte del torque, no es instantáneo, obviamente, pero es muchísimo más rápido que la de combustión interna. Entonces, sí, fíjate, está bastante interesante esta parte. Yo pondría eso como una ventaja. Otra Y ventaja. otra Sí. ventaja también es el ruido que producen estos vehículos eléctricos, que pues es nulo comparado contra uno de combustión interna. Y también hace tiempo se mencionaba esta parte, ¿no? La contaminación sonora. Generalmente los vehículos eléctricos pues tienen sus, perdón, los de combustión interna tienen sus supresores de ruidos, pero mucha gente es adepta a modificar los vehículos para que hagan más ruido, ¿no? Yo no veo a eso, pero no importa lo que Claro. hagas un eléctrico, no lo vas a poder hacer que haga esos ruidos, ¿no? Entonces, eso también digamos que lo pondría Es como una otra ventaja. a estos vehículos que no producen una contaminación sonora. Claro, sí, no, esto me recordó a un vehículo híbrido, me parece que es el i8 de BMW, el carro híbrido más deportivo que tiene BMW. Eh, Ellos lo que hacen es, al ser un motor híbrido y tener un motor de combustión más pequeño, pues evidentemente no hace un ruido muy deportivo, llamémoslo de esa manera. Pero la empresa lo compensó con un sonido ambiental, es decir, un sonido ficticio dentro de la cabina para que los conductores se sintieran más tranquilos y pensaran que su auto A lo rugía, que por se tiene decirlo de que alguna llegar, caray. manera. Así es. Pero bueno, yo creo que es momento de llegar a las conclusiones de este tema.
¿Cuál crees que sería tu conclusión del tema, Omar? ¿Los vehículos eléctricos son el Considero futuro que sí, en algún o momento no? se va a volver el futuro, el vehículo eléctrico, por cuestiones de control y de automatización. Ya estamos cayendo en el punto en el que los vehículos se están manejando solos, ¿no? Y esto, pues aunque se puede lograr con un motor de combustión interna, veo que todo este desarrollo de la conducción autónoma está más enfocado a los vehículos eléctricos. No son quienes se han puesto las pilas en esta cuestión de producir estos controles. Y bueno, la tendencia ahorita en la cuestión de la ingeniería es moverse hacia allá, ¿no? A los vehículos eléctricos. Sí creo que en algún punto se va a volver una realidad y vamos a utilizar estos vehículos eléctricos. Además, eh, pues como dato curioso, ¿no? Les comento que pues, la industria petrolera ya no tiene el auge que tenía antes, ¿no? Entonces, esta, Eso hácelo saber al Claro. presidente, ¿no? No, Porque además de que sí, hace falta un poquito. y yo salí ya de esa compañía precisamente por cuestiones de este tipo, ¿no? Venía hacia abajo y bueno, ya me movía hacia otra área, ¿no? Pero eso es una realidad, ¿no? La industria petrolera ya va en declive y no creo que le quede mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí van a existir vehículos eléctricos en un futuro en una condición normal, pero espero que para ese entonces ya tengamos otras fuentes de energía que no produzcan esta huella y entonces sí realmente podríamos hacer un contraste contra el vehículo de combustión interna. Si esa energía deriva de una fuente renovable, entonces, pues esto sí marcaría una diferencia contra el de combustión interna. ¿Por qué? Porque viene de una energía renovable o de alguna energía que no deja una huella y al entrar a tu vehículo vas a aprovechar el 90% o el 80% de esa energía y entonces en cuestiones de termodinámica va a ser claro. bastante eficiente el vehículo eléctrico. En un futuro ideal, claro, ¿no? En este Sí. momento no considero que los vehículos eléctricos sean una realidad aquí en México. Pero en un futuro, yo considero que sí se va a volver el pan de cada día un vehículo eléctrico. ¿Tú qué opinas, Gonzalo? Ya como Como conclusión del conclusiones, tema. pues coincido con Lex, pues yo pienso, o sea, mi visión es que deberíamos ir hacia allá. La realidad por el momento parece ser otra, pero no pierdo el positivismo. También pienso que en lo que llegamos allá, en lo que se hacen pues económicamente accesibles esos vehículos también para ciertos grupos de la sociedad mexicana, pues hay que ir buscando alternativas, ¿no? Las más sencillas, más económicas, pues sería utilizar más el transporte público con esta necesidad de exigir transporte público de calidad o un cambio a transporte público eléctrico, que también lo veo como una realidad lejana, pero posiblemente a algún gobernador o alguna persona en el poder con más conciencia que sepa que él también vive en esta sociedad y es el representante máximo, pues le afecta a lo que pasa, ¿no? Entonces sería eso, sería adaptar o tratar de usar esta como ya iniciativa que había puesto, no recuerdo si fue el presidente o la Secretaría de Energía, sobre utilizar gasolinas con cierto porcentaje de etanol. No, México es pues una cuna del maíz, el etanol lo podemos obtener de maíz, agave o la misma caña de azúcar, ¿no? Tenemos tres fuentes, en México se producen estas tres cosechas, entonces pues podríamos hacer ahí para también darle opciones a la gente, ¿no? O sea, no solo va a ser pues tener un vehículo de combustión y pues ya ser criticado por toda la sociedad porque pues estás contaminando más de lo que debes, o cómprate y endeúdate ahorita pagando un vehículo eléctrico o híbrido, entonces pues mejor te doy esta opción. A veces hay que hacerle modificaciones al motor por esta diferencia de octanaje y hay ciertas su mecánica pues solo permite
cierto tipo de octanaje, si no, pues el carro se va a... Exactamente, se va a descomponer, Descomponer. pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces se trata de dar alternativas, pero finalmente pues yo digo que sí iríamos a un futuro eléctrico en movilidad. ¿Y tú, Mario, para cerrar? Pues igual, concuerdo con ustedes dos. Creo que sí, los vehículos eléctricos son el futuro completamente. Incluidos pues los de transporte público. Ya se ha visto en otros países, China sobre todo. Colombia también ya está metiendo ciertos vehículos eléctricos en sus flotillas de transporte público. Y creo que los vehículos eléctricos en general son mucho mejor que los autos de combustión. Claro, siempre y cuando con la tecnología que se tiene y que se sigue desarrollando se puedan mejorar las baterías que ocupen materiales menos contaminantes que los que existen actualmente. Y además, impulsarlo de la mano con energías renovables para recargar las baterías. Porque si esto no sucede y estamos cargando vehículos con fuentes contaminantes, pues realmente no va a servir de nada tener vehículos eléctricos. Y algo que tenemos que poner bien en claro, ¿no? O sea, sería un error fatal si simplemente vemos esto como cambiar un coche de combustión interna por otro coche, pero ahora que es eléctrico. Eso sería lo más fatal, ¿no? Tenemos que recordar que lo que más se debe de impulsar es, o lo que más por lo que más se debe de apostar es otras formas de movernos, como la bici y el transporte público, en lugar del coche privado, porque el futuro tiene que ser multimodal, no puede ser únicamente vehículo privado, tiene que ser multimodal con otro tipo de transporte. Así es, tal vez fue ese aspecto que se nos olvidó mencionar. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, algunas palabras para despedirse, No, pues muchachos. un gusto que me invitaran aquí a colaborar con ustedes. Me dieron buenas ideas. De hecho, invitaba a Gonza hace algún tiempo para medir el impacto que tenemos, el impacto ambiental que produce la industria petrolera aquí en la ciudad. A ver si después podemos colaborar ahí en conjunto para publicar algo. Este, Claro que sí. pero me parece Claro. bastante interesante todo lo que platicaron acá, ¿no? Y me llevo algunas cosas para indagar, para investigar un poquito más. Este, y sí, me parece bastante interesante esto que hacen de los podcasts para hacer conciencia en la gente y para compartir pues visiones, sobre todo de esto de los vehículos eléctricos, que es algo yo creo bastante trascendente en la actualidad. Y pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes. No, pues muchísimas a ti, Omar, muchísimas gracias pues por estar aquí, por compartirnos lo que tú sabes, por aclararnos pues muchísimas dudas que posiblemente muchos de los que escuchen esto van a tener o tengan actualmente. Y, y pues sí, ¿no? Creo que de esto se trata la vida, de colaborar, de compartir y de poder estar en contacto con las demás personas, ¿no? Y pues por mi parte, bueno, sería todo por mi parte. No olviden seguirnos en redes sociales, compartir este podcast si les está gustando, eh, escribirnos por nuevas dudas que tengan para poder ir armando otros temas y poder resolverlas. Y evidentemente, pues ahí les dejaremos las redes sociales de Omar para cualquier duda que tengan acerca de su profesión o sobre otros temas más profundos y técnicos acerca de autos eléctricos que él pueda pues Sí, sí, claro, resolver. sin problema. Pues a mí me queda decir, Alex, pues esta es tu casa, amigo. Pues ya de conocernos, ¿quién diría que ya estaríamos haciendo estas cosas, ya casi hasta colaborando? Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden estar atentos a nuestras redes sociales personales, igual con Alex. Sabe mucho sobre
pues estas cosas relacionadas con la ingeniería, ¿no? Más con eléctrico, de repente hace ahí experimentillos locos. Si lo quieren seguir en sus redes sociales, ahí luego sube evidencia. Y pues no dejen de escucharnos, no dejen de compartir, y no dejen también de enseñarnos, porque nosotros aprendemos también de ustedes. Queremos colaborar con más gente. Si tienen gente que ustedes crean que pueda aportar a este programa, ya saben, en los distintos rubros que podemos tratar. Como ven, autos eléctricos era algo que Mario y yo nos tuvimos que empapar en la semana para traerles el tema en el que votaron. Y pues trajimos a Alex para que pues fuera un broche de oro. Y pues sigan atentos a las redes sociales para seguir sabiendo qué temas les interesan y sobre qué quieren que hablemos, y en algún momento, si quieren participar, pues también nos digan, ¿no? Pues muchas gracias a los dos, Mario y Alex, que tengan una muy buena noche y una excelente lo restante de semana. Un placer escucharte como siempre, Gonzalo. Un placer estar contigo, Omar. Y pues esperamos que no sea el primero que nos acompañes y en algunos otros nos puedas acompañar para aportarnos Sí, claro, pues lo que Mario. sabes. Un gusto estar acá colaborando con ustedes. Ahí estaremos para futuros podcasts. Perfecto, muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.